como te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Géminis, fíjate el análisis que vamos a hacer acá de tu personita especial, de lo que puede estar diciéndonos las cartas del tarot y el oráculo de Lenormand. Fíjate tú, aquí hay vamos a decir, un punto central que tenemos que tomar en cuenta, este punto central que es el que nos está saliendo y es regreso, se llama la carta. Ha vuelto, no le fue muy bien en esa otra vida que tuvo y quiere ahora una oportunidad. El problema es que ¿será que le vas a dar otra oportunidad? Aquí las cartas están diciendo, los oráculos, dame otra oportunidad, te dice el oráculo de tu ex. Dame otra oportunidad, por favor. Siente muchísima tristeza cuando te recuerda, quiere algo serio contigo y quizás esto sea más pronto de lo que te imaginas. Esta persona no va a poder tolerar más tiempo sin poder saber si realmente le puedes aceptar o no. Esta persona, ¿cómo te extraña? El oráculo de Lenormand, aparte de lo que vamos a sacar ahorita, hay otro oráculo que dice que está saliendo la carta del niño o de la niña. Eso significa un comienzo, una nueva relación, algo que viene nuevo para ti, probablemente. Y también te está diciendo el oráculo de los enamorados que nunca es tarde, mi querido Géminis, que el tiempo se acaba cuando se acaba la vida, definitivamente. Vamos a ver entonces qué hay. El oráculo de Lenormand que nos dice 3 cartas para Lenormand y 3 cartas quizás para el tarot de Rider. 3 cartas más, por supuesto, el corte, ¿ok? Vamos a hacer entonces este corte. Voy a poner aquí para Lenormand y vamos a sacar esta primera. Aquí se ven reuniones. Tienes una reunión con alguien, con algunas personas. Alguien que está muy pensativo, mi querido Géminis, que de verdad definitivamente no haya que hacer con tantos pensamientos que tiene. ¿Qué será? ¿En quién estará pensando esa persona? ¿Ah? Y aquí veo que como que también hay una señora grande, mayor, una vieja señora, dice acá. Aquí la vieja señora viene representado o representa los consejos sabios de alguien que le están hablando, o bien sea que te hablan a ti, o bien sea que le hablan a esa persona. Y sí que te digo que va a haber un restablecimiento. Esta relación quizás estuvo malita, que quizás estuvo enfermita esta relación, pero pareciera ser que con el correr del tiempo o con alguna situación que se va a presentar, esta relación empiece a mejorarse. Voy a ver por otro lado qué te dicen las cartas de Rider. Vamos a ver qué otra cosa te están diciendo, porque sí que te pide más que todo esa persona que le des una oportunidad. Y el punto clave aquí, la lectura clave aquí es el regreso. Ha vuelto, no le fue muy bien en esa otra vida y quiere una nueva oportunidad. Entonces, veamos qué más te dice el tarot de Rider. 3 cartas para sacar. 3 cartas acá y 3. Ajá, tengo 3 cartas. Mira, esa persona, a pesar de todo, a pesar de toda lo que ha sucedido, esa persona quizás todavía tiene ese dejo de desconfianza o de esa humillación que pudo haber sufrido en cualquier momento esta persona. Se siente así como que todavía tiene heridas en su corazón. Por lo que sea, porque a lo mejor tú le insultaste, porque a lo mejor después, antes de que esa relación se terminara, pudieron haber discusiones y así como esa persona te dijo, tú también le dijiste, etcétera, etcétera. Tú me entiendes, ¿no? Y estoy viendo de tu lado que como que hay bastante tristeza en todo esto, como que no terminaras de recuperarte. Fíjate, esa persona por un lado, así como con muchísima tristeza cuando te recuerda, y tú por el otro lado con tristeza porque esa persona no termina de venir. Pero te voy a decir algo y que quede claro en todo esto. Aquí viene para esta situación la desencadenación o la desencadena de esta situación es que definitivamente va a haber
una decisión a tomar. Mejor dicho, yo diría que ya esta situación tiene una decisión tomada. Yo veo acá que, vuelvo y digo, aquí en cualquier momento uno de los dos va a tener que tomar una decisión, porque veo mucha tristeza de los dos lados. Aquí veo como una cierta timidez, un cierto comienzo que muy tenue, que apenas comienza. Quizás esto se haga más pronto de lo que te imaginas, probablemente. Esta persona ahora como que quisiera y piensa en ti de una manera seria, como que realmente ahora lo que quiere es algo serio. Sí es cierto, fue una relación que se enfermó bastante, que estuvo muy malita, pero pareciera ahora que ahora sí se está reconfortando. Veo así que como que se está fortificando. Y sí, vuelvo y digo, el núcleo de todo esto es el regreso, que ha vuelto, no le fue muy bien en esa otra vida y quiere otra oportunidad. El problema es la oportunidad que tú le puedas dar, porque sí te veo bastante triste acá en esta situación. Triste de un lado, triste del otro, cada quien triste por su lado. Y no sé si realmente le vayas a aceptar o tengas miedo de que de verdad vuelva a ser lo mismo que hizo antes o que vuelva a suceder lo que sucedió antes. Yo no voy a decir que fue esa persona quien tuvo la culpa o fuiste tú quien la tuvo. No sé, aquí como que hubo un poquito de parte y parte. Ahora sí que te dice el oráculo de los enamorados que nunca es tarde, que el tiempo se acaba cuando se acaba la vida, que a lo mejor habrá que dar una oportunidad si se quiere. El corte de cartas viene siendo el ermitaño invertido. Esto estamos diciendo que de lado y lado hay como un letargo, como que todavía esto no se diera, como que todavía no es el momento de un reencuentro, pero pareciera ser que esto no tiene vuelta atrás, de que va a haber un reencuentro. No será ya, pero pareciera decir que en todo caso viene un reencuentro para ustedes. Así que ahí te estoy dejando yo entonces, mi querido y adorado Géminis, con esta lectura. Y espero que realmente te haya resonado. Espero y aspiro que así fuera. Y nos estamos viendo en un próximo video. Un besito para ti. Espero que lo tomes como te resuene. Quisiera también, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo pues en un próximo. Bye bye.